Buenas tardes a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros lo que sería esta sexta clase virtual de la tercera evaluación o la 18ª clase virtual del curso académico 2014-2015. En esta clase virtual vamos a ver la tercera parte del tema 1 del bloque temático 2 de asignatura de tecnología, con lo que acabaremos este tema, y la semana que viene veremos lo que es un resumen de este tema 1 del bloque temático 2. De la asignatura de tecnología. Si pasamos a ver lo que vamos a estudiar en la asignatura de matemáticas, será el tema 2 del bloque temático 5, donde veremos el cálculo de parámetros estadísticos. Y por último, veremos el tema 2 del bloque temático 7 de la asignatura de ciencias naturales, que es el titulado como átomos y moléculas, que será el tema más extenso de esta clase virtual. Bueno, pues comenzamos por la asignatura de tecnología, donde vamos a ver esa tercera parte del tema 1, y donde vamos a estudiar un poco lo que es el impacto medioambiental. Fundamentalmente, el transporte y la distribución de la energía suponen significativos costes para el medio. Por ejemplo, la construcción de cualquier central hidroeléctrica supone un grave impacto medioambiental y a veces social, ya que emiten grandes cantidades de gases que incrementan el efecto invernadero. Por ejemplo, las centrales nucleares tienen el inconveniente del almacenamiento de residuos radiactivos. Y por otro lado, el transporte de la energía eléctrica produce casos de electrocución de aves por los tendidos eléctricos de alta tensión. Si el transporte se realiza por mar, se puede correr el riesgo de hundimiento. ¿Sí? Y el uso de los combustibles de origen fósil afecta al calentamiento global del planeta. Muchas gracias. Vale, gracias. Vale. Respecto al desarrollo sostenible, es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y las posibilidades futuras. Las condiciones para el desarrollo sostenible son las siguientes. Los recursos naturales no deben utilizarse a un ritmo superior al ritmo de su generación. No se deben emitir contaminantes a un ritmo superior al que pueda ser capaz de absorber o neutralizar. Y los recursos no renovables deben utilizarse a un ritmo más bajo para que puedan ser sustituidos por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. De esta forma, para evitar el agotamiento de algunos recursos energéticos, se puede realizar haciendo un uso racional de la energía, diversificando las fuentes de energía, aumentando la eficiencia de la producción energética o reduciendo el impacto ambiental en centrales térmicas de combustibles fósiles. Respecto a políticas de desarrollo sostenible, podemos, por un lado, hablar acerca del principal cambio que puede producirse en nuestros hábitos, ya que podemos seguir para ello la regla de las 3 R's, es decir, reducir, reutilizar y reciclar. Podemos, por un lado, reducir el consumo de productos no biodegradables, por otro, reutilizar para disminuir la cantidad de desechos, y, por último, reciclar y aprovechar el material para otros usos. Respecto a las políticas medioambientales, pues son políticas que afectan a la densidad de la población, o políticas que afectan a los hábitos de consumo mediante campañas de concienciación ecológica, o políticas, por ejemplo, que pueden afectar a empresas obligándolas a evaluar el impacto ambiental de sus actividades, y, por último, políticas de recogida y eliminación de residuos. Y respecto al ahorro energético, pues a partir del siglo XX, con la crisis del petróleo, los países industrializados toman conciencia de la necesidad de ahorrar energía. Entre ellas hay varias razones. En primer lugar, al aumentar el nivel y la calidad de vida, se ha incrementado el consumo energético. Por otro lado, el deseo de paliar los efectos negativos del abuso abusivo de combustibles fósiles. Y por último, la necesidad de abaratar los costes energéticos para poder disminuir la competitividad entre las industrias. Como medidas correctoras, el uso de aquellas cuyo objetivo es reducir el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente, y existen varias opciones tecnológicas correctoras. Una podría ser la mejora de la tecnología de los motores de combustión, otra el descubrimiento de nuevas fuentes de energía, y por último han surgido nuevos combustibles de origen biológico como, por ejemplo, el bioetanol, el biodiesel o el biogás. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque estas fuentes de energía son menos contaminantes, también producen dióxido de carbono. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada la asignatura de tecnología y pasamos a estudiar el tema 2 del bloque temático 5 de la asignatura de matemáticas, que consiste en el cálculo de parámetros estadísticos. Son los números que se obtienen a partir de los datos de una distribución estadística, y para ello se llevan a cabo unas medidas de centralización, que consisten en valores que tienden a situarse en el centro del conjunto de datos ordenados respecto a su magnitud. Por ejemplo, tenemos la media, que consiste en el valor que se obtiene mediante el cociente de la suma de todos los datos de una variable y dividirlo entre el número de datos. Y también tenemos la mediana, que sería el valor que se obtiene al ordenar todos los datos y escoger el que ocupa la posición central.
En esta forma, si el número es par, la mediana se calcula como la media aritmética de los dos valores que están en el centro. Mientras que si la variable viene dada como intervalos, la mediana vendrá dada por el intervalo en el que se obtiene una frecuencia acumulada mayor que la mitad del número de datos. Y otro parámetro sería la moda, que es el dato que más se repite en una variable. Como medidas de dispersión tenemos varias. Tenemos el corrido rango, que es la diferencia entre el valor mayor y el menor de una variable cuantitativa. La desviación, que es la diferencia que hay entre un dato y la media. Este parámetro, por ejemplo, siempre tiene un signo positivo. La varianza, que es la media de los cuadrados de las desviaciones. La desviación típica, que se calcula efectuando la raíz cuadrada de la varianza. Y por último, el coeficiente de variación, que se define como el cociente entre la desviación típica y la media aritmética. También tenemos otras medidas de posición. Una medida de posición se define como un valor de la variable que nos informa del lugar que ocupa un dato dentro de un conjunto ordenado de valores. De esta forma podemos tener cuartiles, que serían los 3 valores de la variable que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Los percentiles, que serían los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. O los diagramas de caja. En este caso, su construcción se basa en la mediana y los cuartiles. Para su realización, se representan los 3 cuartiles y los valores mínimo y máximo de los datos sobre un rectángulo. Por otro lado, también tenemos las hojas de cálculo, que son una herramienta de cálculo ampliamente utilizada y que se adapta perfectamente a la estadística. Por ejemplo, podemos tener el Excel o el StatGraphics, el Calc, etc. Este tipo de hojas de cálculo de software facilita el tratamiento de los datos y resulta útiles para dibujar los gráficos y para el cálculo de parámetros estadísticos, ya que permiten organizar los datos numéricos en una tabla en forma de filas y columnas, cuyas intersecciones son las celdas. Bueno, pues pasamos ahora ya al estudio del último de los temas de esta clase virtual, que sería el tema 2 del bloque temático 7 de asignatura de Ciencias Naturales. Empezamos estudiando lo que es el átomo, que es la parte más pequeña e indivisible de la materia. También se define como la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades, y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Para el estudio del átomo, por ejemplo, vamos a centrar nuestra atención en la teoría de Dalton, la cual dice que cada elemento químico se compone de partículas diminutas indivisibles denominadas átomos. Y todos los átomos de un elemento son semejantes en masa y otras propiedades, pero los átomos de un elemento son diferentes de los del resto de elementos. De esta forma, en cada uno de sus compuestos, también llamadas moléculas, los diferentes elementos se combinan en una proporción numérica sencilla. Por lo tanto, en la teoría de Dalton debemos de conocer las definiciones de átomo, elemento y compuesto. El átomo será aquella partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. El elemento sería la sustancia que está formada por átomos iguales. Y por último, el compuesto sería una sustancia fija que está formada por átomos distintos combinados en proporciones fijas. También existen otras teorías, como la de Thomson y Goldstein, que demuestra que en los gases hay partículas de masa muy pequeña y de carga eléctrica negativa, que llamarían electrones. Goldstein, por otro lado, ese fue Thomson. Goldstein observa la existencia en el átomo de partículas con carga positiva, que llamó protones. Por lo tanto, se deduce que el átomo no es indivisible como pensaba anteriormente Dalton, ya que está formado por partículas subatómicas, los electrones y los protones. Y también tenemos el modelo de Rutherford, el cual, al bombardear una lámina fina de oro con partículas alfa, dedujo que la mayor parte del átomo está prácticamente vacío. Y por ello existen dos partes del átomo. Por un lado tenemos el núcleo, que es el que se encuentra en el centro del átomo y concentra la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Teniendo por lo tanto dos tipos de partículas, los protones, que fueron descubiertos anteriormente por Goldstein, y los neutrones, que son los nuevos elementos que añade Rutherford. Y también tiene una corteza, que es aquella que ocupa casi todo el volumen, y en ella se encuentran los electrones girando, que descubrió anteriormente Thomson. Por lo tanto, las partículas fundamentales del átomo son el núcleo, existe carga positiva, está formada por protones y neutrones, y la corteza, que es aquella en la que predomina la carga negativa y está formada por los electrones. Respecto al número atómico, o número Z, es el número de protones que tiene el núcleo del átomo. Y el número másico, o A, es la suma de los protones y neutrones del núcleo del átomo. Respecto a la radiación y las aplicaciones, pues respecto a las radiaciones emitidas, impresionan placas fotográficas, ionizan gases, producen fluorescencia o atraviesan cuerpos opacos.
Y existen diferentes tipos, la alfa, que es aquella que tiene poco poder de penetración, la beta y la gamma, que son aquellas que tienen alto poder de penetración. Y respecto a las aplicaciones que tiene este tipo de radiaciones, pues son varias, ya que se pueden aplicar tanto en medicina como en biología, en la industria, en la arqueología, en la geología, etc. Respecto a las moléculas y los cristales, pues vamos a aprender lo que son los electrones de valencia. Recordad que los electrones se encuentran distribuidos en capas o niveles energéticos en la corteza. El número máximo de electrones que entra en cada una de las capas se define como 2n elevado al cuadrado, donde n es el número de cada una de las capas. Por lo tanto, para la primera capa, el número de electrones que cabrán serán 2 por n elevado al cuadrado, donde n será 1, por lo tanto sería 2 por 1 elevado al cuadrado, que serían 2. Por lo tanto, en la primera de las capas tan solo entran 2 electrones. De esa forma, sucesivamente se irían llenando las capas desde la primera, que es la más cercana al núcleo, hasta las siguientes. Tan solo los gases nobles tienen la última capa llena, ya que el resto de elementos tienen la capa incompleta y el número de electrones de dicha capa se le conoce como electrones de valencia. Por otro lado, también tenemos que conocer que los átomos que ganan o pierden electrones son iones. De esta forma, los metales son aquellos elementos que suelen perder electrones, convirtiéndose en iones positivos o cationes, mientras que los metales que ganan o toman electrones se convierten en iones negativos denominados aniones. Es muy importante que conozcamos todos la tabla periódica, ya que en ella pues aparecen todos los elementos que existen en la naturaleza representados por símbolos y a cada elemento tiene asignado un símbolo de 1 a 2 letras. También hay que destacar que cada columna tiene propiedades similares, por lo tanto, a la hora de estudiar la tabla periódica siempre es recomendable estudiarla por columnas. Posteriormente, una vez que sepamos los elementos de la tabla periódica, debemos de conocer cómo se dan lugar las uniones entre estos elementos. Podemos tener por un lado átomos aislados, que como son por ejemplo los átomos del grupo 18, que son los gases nobles. Estos, al tener su última capa electrónica llena, no se combinan ni entre ellos ni con otros elementos. Y por otro lado podemos formar con el resto de elementos moléculas y cristales. Para formarlos se tienen que unir átomos mediante 3 tipos de enlaces. Puede ser mediante enlace iónico, donde uno de los átomos cede electrones al otro y ambos quedan con la estructura electrónica de un gas noble, es decir, con su estructura electrónica de la última capa completa. Pueden ser enlaces covalentes, donde parte de los electrones de uno de los átomos se introducen en el nivel exterior del otro, compartiéndolos, y de esta forma ambos obtienen la configuración de gas noble. Este tipo de enlace puede ser sencillo, si comparte un par de electrones, doble, si comparten 2 pares de electrones, o triple, siempre y cuando compartan 3 pares de electrones. Y el último de los tipos de enlace es el metálico, que se caracteriza por la movilidad de los electrones que dota de una gran conductividad a la molécula. Recordad, por lo tanto, la masa atómica es la masa de materia que tiene un átomo, y para medirla se utiliza la unidad de atómica de masa, o U, que es la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono. Y la masa molecular es la suma de las masas atómicas de los átomos que conforman cada una de las moléculas. Por lo tanto, para cada una de las moléculas se podría obtener una masa molecular específica. Respecto a la cantidad de sustancia, los científicos utilizan una magnitud específica denominada cantidad de sustancia N, cuya unidad de medida es el mol. Un mol se define como la cantidad de sustancia de un sistema que tiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Como se sabe que 12 gramos de carbono 12 contienen 6,022 por 10 a la 23 átomos, es decir, el número de Avogadro de átomos, y es la cantidad de átomos o moléculas que contiene un mol de cualquier sustancia. Por lo tanto, se define un mol como una constante respecto al carbono y que se puede comparar con cualquier sustancia que exista. Por lo tanto, se pueden obtener siempre, hablar siempre de moles y estaríamos hablando siempre de cantidades similares. Por otro lado, tenemos la masa molar, que se relaciona con la masa, la masa con la cantidad de sustancia. La masa de un mol de entidades elementales de una sustancia, por lo tanto, se puede expresar en kilogramos por mol o en gramos por mol. Y de esta forma, para obtener la cantidad de sustancia o el número de moles, lo que se hace es dividir la masa en gramos de la sustancia entre la masa molar o masa molecular. Respecto a las fórmulas y la nomenclatura, la UPAC es la autoridad reconocida en el desarrollo de estándares para la denominación de compuestos químicos. Es la máxima autoridad mundial en las decisiones sobre la nomenclatura química, la terminología, los métodos de medida, las masas atómicas. Y respecto a la formulación, es el conjunto de reglas utilizadas para la representación simbólica de los compuestos químicos. Por lo tanto, la nomenclatura será la forma de nombrar dichos compuestos. Y existen 3 tipos: la tradicional, la stock
y la sistemática. La fórmula química nos indicará la proporción de átomos de un elemento que se combina con otros. Esta proporción viene dada por la valencia de cada átomo, que identifica el número de electrones que un átomo puede ganar, perder o compartir al combinarse con otro. Si pasamos a estudiar un poco más a fondo los tres tipos de nomenclatura, la sistemática es la más utilizada. En ella se utilizan prefijos como mono, di, tri, tetra, penta, o sea, si hay 1, 2, 3, 4 o 5, tanto para el anión como para el catión. Es decir, tanto para el elemento con carga negativa como para el elemento con carga positiva. La nomenclatura stop se utiliza cuando el elemento que forma el compuesto tiene más de una valencia y esta se indica al final en números romanos y entre paréntesis. Y la última tipo de las nomenclaturas es la nomenclatura tradicional, donde para distinguir la valencia con la que funcionan los elementos en este compuesto utilizan una serie de prefijos y sufijos. Por ejemplo, vamos a ver ahora algunos de los elementos más importantes que deberíais de ser capaces de conocer y de ser capaces de nombrar. Por ejemplo, tenemos los óxidos. Un óxido es aquel compuesto binario que está formado por la combinación de un elemento y el oxígeno. Podemos tener óxidos básicos, que son compuestos binarios formados por un metal y un oxígeno, y también podemos tener ácidos o anhídridos, que son compuestos binarios que están formados por un no metal y oxígeno. Recordad que los metales son los elementos que están fundamentalmente en la parte izquierda de la tabla periódica y los no metales son aquellos que están a la parte de la derecha de la tabla, encima de una especie de línea gruesa que es en forma de escalera. También tenemos los hidruros, que son aquellos compuestos binarios, es decir, están compuestos por dos elementos. Uno de ellos será un metal y el otro será un hidrógeno. Los hidruros de no metales pues serán compuestos entre el hidrógeno y no metales que reciben nombres especiales. Por ejemplo, tenemos el amoníaco, la fosfina, el metano, etc. También tenemos ácidos hidrácidos, que son compuestos binarios que están formados por un no metal e hidrógeno. En estos, el hidrógeno actúa como catión, mientras que en los hidruros de los no metales, pues o en los hidruros, el hidrógeno actúa como anión. Es decir, actúa como un elemento con carga negativa. Los hidróxidos son compuestos que están formados por un metal y el grupo hidroxilo OH, que tiene una carga negativa. Y también tenemos los ácidos oxácidos, que son compuestos, en este caso, ternarios, es decir, que están formados por tres elementos. Uno de ellos es un no metal, el otro es un oxígeno y el otro son hidrógenos. Para obtener este tipo de sustancias se obtienen sumando la molécula de agua al ácido o al óxido o anhídrido correspondiente. De esta forma podemos tener ácidos meta, serían aquellos a los que sumamos una sola molécula de agua, ácidos piro, si le sumamos dos moléculas de agua, y ácidos orto, si sumamos tres moléculas de agua. Por otro lado, también tenemos las sales de los ácidos hidrácidos, que son aquellas que se obtienen sustituyendo los hidrógenos del ácido hidrácido por un metal. Los ácidos hidrácidos son los que hemos visto anteriormente, que serían los compuestos ternarios, compuestos por un metal, el oxígeno y hidrógeno. Se nombran en este caso las sales de ácidos hidrácidos con el nombre del no metal, con sufijo uro, seguido del nombre del metal. Si el metal tiene más de una valencia, se presenta la que tiene en números romanos y paréntesis. También tenemos sales de ácidos oxácidos, que son compuestos ternarios formados por un metal, un no metal y oxígeno. Y se obtienen a partir de los ácidos oxácidos, sustituyendo en este caso los hidrógenos por un metal. De esta forma podemos tener dos tipos de sales de ácidos oxácidos. Sales neutras, donde se sustituyen todos los hidrógenos por metales. De esta forma se nombran sustituyendo los sufijos del ácido por oso e ico por los sufijos ito y ato respectivamente. Y también tenemos sales ácidas, que son aquellas que sustituyen parte de los hidrógenos de un ácido oxácido por un metal. También tenemos peróxidos, que son aquellos elementos o compuestos que se caracterizan por llevar el grupo peroxo, que serían dos oxígenos unidos. En este caso podemos considerar que los óxidos con más oxígeno son estos. Los peróxidos son elementos que tienen una cantidad de oxígeno por encima de la que le corresponde. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta clase virtual. Espero que os haya servido de ayuda para al menos saber cuáles son los puntos más importantes de estudiar en estos temas. Y respecto al tema de ciencias naturales, que es el de átomos y moléculas, pues es bastante extenso. Tened en cuenta que es fundamental que sepáis al menos los elementos más importantes de la tabla periódica, los metales, tanto del grupo 1 o 2, como el grupo del boro, del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, y los que tienen justo por debajo.
ya que son los elementos más frecuentes a la hora de formar compuestos. Respecto a la nomenclatura, pues suele ser fundamental saber al menos nombrar los elementos más sencillos, como pueden ser los óxidos o los ácidos. Y recordad que siempre que tengáis cualquier duda, pues podéis consultar, podéis acudir a mí, bien a través del correo electrónico o bien por teléfono, para responderos y ayudaros en todo lo que sea posible. Bueno, pues sin más, simplemente citaros aquí la semana que viene para la próxima clase virtual, con la que daremos por finalizada esta tercera evaluación, ya que nos quedaría una última en la cual se llevará a cabo un repaso de toda la evaluación. Bueno, pues un saludo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.